Kristallborag había matado todo lo que valía la pena matar en 17 sistemas estelares diferentes. Bueno, todo lo que pagaba bien, al menos. No dirigía ninguna organización benéfica intergaláctica. Con 2,13 metros de altura y 4 brazos capaces de aplastar un vehículo pequeño cada uno, un camuflaje natural que lo hacía desaparecer contra cualquier superficie y sentidos tan agudos que podía rastrear un susurro a través de un huracán. Kixtol era lo que otras especies llamaban educadamente un superdepredador y lo que su terapeuta llamaba un profesional superdotado. Su tasa de éxito era del 100%. Su fondo de jubilación era vergonzosamente grande. Su vida social, bueno, no se puede tener todo. La recompensa que lo trajo a este lugar remoto llamado Tierra era la mayor hasta la fecha. 3 millones de créditos por un objetivo. El cliente había sido muy específico, el criminal más peligroso de 3 sistemas estelares, responsable del colapso de 2 gobiernos y la misteriosa desaparición de toda una colonia minera. El tipo de presa que hacía que incluso los corazones secundarios de Krixt se aceleraran. No de miedo, claro está. Emoción, como la de un niño en Navidad, si ese niño tuviera garras retráctiles y gusto por la violencia. La Tierra, sin embargo, estaba resultando más molesta que peligrosa. Todo el planeta parecía diseñado por un comité, y no por uno especialmente brillante. Además, la gravedad era incorrecta. El aire olía a accidentes industriales. Y ni hablar de la fauna local. Ya había tenido 3 encuentros con lo que los lugareños llamaban gansos. Y, sinceramente, su reputación profesional podría no recuperarse jamás. El rastro del objetivo lo había llevado a algo llamado los Montes Apalaches, que parecían ser exactamente lo que parecían. Un montón de rocas que alguien había apilado muy alto y luego abandonado. Al parecer, los humanos lo consideraban un paisaje pintoresco. Krixt lo consideraba un terreno tácticamente desafiante, con poca cobertura y demasiadas variables. Pero el olor era fuerte allí. Su presa definitivamente había pasado por esa zona en el último día estándar. El rastro era fresco, limpio y conducía directamente a lo que la computadora de su nave identificó amablemente como una zona silvestre recreativa, lo que significaba que estaba llena de humanos haciendo cosas humanas, como caminar sin razón aparente y tomar fotos de árboles. Kristall revisó su equipo una última vez. El rifle de plasma estaba cargado. Los sensores de rastreo estaban en línea. El dispositivo de camuflaje personal funcionaba a la perfección. El botiquín de emergencia estaba completamente abastecido. Aunque si lo necesitaba, algo había salido muy mal. Era el cazador definitivo. Había rastreado a los danzarines de sombras separianos a través de tormentas de nebulosas, acorralado a los desfazadores rebeldes en laberintos cuánticos. En una ocasión, pasó 6 meses persiguiendo a un solo objetivo a través del horizonte de sucesos de un agujero negro solo para demostrar que era posible. Este trabajo terrestre debería ser rutinario. El bosque se extendía ante él, todo verde y marrón, agresivamente natural. Árboles por todas partes, como si alguien se hubiera excedido con el paisajismo. El rastro de olor del objetivo serpenteaba a través de él como un letrero de neón que solo él podía leer. Claro como la luz de las estrellas, que Al se camufló y se deslizó entre la maleza. En algún lugar delante de él, el criminal más peligroso de 3 sistemas estelares probablemente estaba tendiendo trampas, preparando emboscadas, tal vez incluso pidiendo refuerzos. La cacería estaba a punto de comenzar. ¿Qué podría salir mal? Resultó que esa era precisamente la clase de pregunta que el universo amaba responder de la forma más irritante posible. La primera señal de problemas llegó en forma de cantos. No los hipnóticos cantos de muerte de los asesinos sirena ni los armónicos distorsionadores de la realidad de los cultistas del vacío. No, esto era algo mucho peor. Era un hombre humano de unos 30 años, a juzgar por sus patrones vocales, cantando a todo volumen lo que parecía ser una canción sobre alguien llamada Dolly y su horario de trabajo, en un tono que probablemente violaba varias ordenanzas interestelares sobre ruido.
Prixtol se quedó paralizado tras un árbol que, por alguna razón, era demasiado ancho y no lo suficiente como para ocultar su corpulencia. Los cantos provenían directamente de delante, justo en el camino de su objetivo. O bien era la peor suerte posible, o su presa había reclutado asistentes locales. A través de su telescopio, divisó la fuente del ataque auditivo, un hombre que vestía lo que parecía ropa deliberadamente rasgada de colores chillones, cargando una mochila enorme que parecía capaz de albergar a una familia pequeña. El humano se había detenido en el sendero para rebuscar en su mochila, cantando a un volumen que probablemente se oiría desde la órbita. Trabajando de 9 a 5. Menuda manera de ganarse la vida, continuó el humano, aparentemente inconsciente de que estaba interfiriendo con un asesinato profesional. Apenas se las arreglaba. Todo es tomar y nada dar. El cerebro primario de Krixt procesaba opciones tácticas mientras su cerebro secundario se preguntaba si los humanos siempre anunciaban su ubicación tan alto. Tal vez era algún tipo de exhibición territorial, una llamada de apareamiento, un grito de auxilio. El humano finalmente encontró lo que buscaba en su mochila. Un pequeño dispositivo rectangular que levantó hacia el cielo, girando lentamente como un escáner primitivo. «Vamos, Dave», se dijo el humano. «Una barra, solo una pequeña barra de señal, para que puedas decirle a Jennifer que no estás muerto en una zanja». Dave. El humano tenía un nombre. Criscal archivó esta información bajo inteligencia potencialmente útil y continuó su observación. Dave parecía estar intentando comunicarse con alguien llamada Jennifer, aunque su dispositivo primitivo parecía estar fallando. Oh, claro. Dave continuó su conversación unilateral. «Vamos de excursión, Dave. Será divertido, Dave. Necesitas salir más, Dave. Bueno, Jennifer. Resulta que salir más significa que te coman los osos. Pero bueno, al menos estoy fuera del sofá. ¿Verdad?» La confusión de Prixtal se profundizó. Los osos eran grandes mamíferos depredadores nativos de esta región, pero sus sensores no detectaron señales de osos en varios kilómetros. ¿Estaba alucinando esta criatura de Dave? ¿Sufría de algún tipo de delirio paranoico? Dave metió el dispositivo de nuevo en su mochila y reanudó su caminata y canto. «Dulce núcleo galáctico», el canto comenzaba de nuevo. «Llévame a casa, caminos rurales, al lugar al que pertenezco», gorjeó Dave, de alguna manera haciéndolo sonar como una llamada de socorro. «Mamá de la montaña de Virginia Occidental. Llévame a casa, caminos rurales». Lo peor no era solo que Dave gritara. Lo peor era que seguía exactamente el mismo camino que el objetivo de Krixt. Cada curva, cada bifurcación, cada desviación aparentemente aleatoria entre la maleza. De alguna manera, Dave seguía la misma ruta que Kix había pasado casi una hora analizando y trazando cuidadosamente. Krikstal activó sus protocolos de sigilo y comenzó a seguir la trayectoria de Dave, manteniéndose lo suficientemente lejos para evitar ser detectado y manteniendo el contacto visual. Esto era claramente más que una coincidencia. O Dave trabajaba con el objetivo, o tenía acceso a tecnología de rastreo que rivalizaba con el equipo de Krikstal. Pero si Dave era un profesional, era el peor profesional que Krikstal había conocido. Los humanos se detenían cada pocos cientos de metros para tomar fotos de árboles, flores, rocas, en un momento dado, de lo que parecía no ser absolutamente nada. Consultó un mapa primitivo de papel que puso boca abajo al menos 2 veces. Hablaba consigo mismo constantemente, comentando constantemente sobre todo, desde el clima hasta las cuestionables decisiones de vida de su exnovia. «¿Sabes qué, Pino?», dijo Dave, dirigiéndose a un ejemplar particularmente grande. Jennifer dijo: «Nunca presto atención a la naturaleza». «Bueno, mírame ahora. Le presto tanta atención que podría morir aquí. Eso se lo demostrará». Prixtal empezaba a sospechar que Dave no era el cerebro criminal que había supuesto al principio. 20 minutos después, Dave se detuvo para lo que él llamaba un refrigerio,
que consistió en desempacar aproximadamente la mitad de sus provisiones y encontrar una pequeña barra envuelta. Se sentó en un tronco caído, masticando pensativo mientras continuaba su monólogo. De acuerdo, Dave, dijo con la boca llena de lo que olía a grano procesado y saborizante artificial. Las señales del sendero indican que el mirador está a 3 kilómetros. Mi exnovia dice que nunca se aprecian las vistas hermosas. Hora de demostrarle a mi exnovia que se equivoca tomándose selfies con vistas panorámicas. Sacó su dispositivo rectangular de nuevo, se apuntó a sí mismo y empezó a hacerle muecas. Los subinos de análisis lingüístico de Cristal tenían dificultades para procesar este comportamiento. ¿Era alguna técnica de reconocimiento? ¿Un método para documentar reclamos territoriales? Dave terminó su refrigerio, reempacó sus provisiones con la eficiencia de alguien que claramente nunca había oído hablar de organización y reanudó su viaje y sus cantos. Esta vez se trataba de algo sobre lluvia púrpura, lo cual tenía aún menos sentido meteorológico que sus elecciones anteriores. Cristal lo siguió, cada vez más preocupado, no necesariamente por Dave, sino por lo que representaba. Si los humanos locales eran tan impredecibles, tan ruidosos y tan moviéndose tan aleatoriamente, su casa cuidadosamente planeada podría enfrentar complicaciones inesperadas. El rastro de olor del objetivo seguía siendo fuerte, adentrándose en el bosque, pero ahora estaba contaminado con la firma de Dave, una mezcla de telas sintéticas, alimentos procesados y algo que olía a determinación mezclada con malas decisiones. Esto no iba según lo planeado. Y, de alguna manera, Cristal comenzaba a sospechar que así era exactamente como Dave lo prefería. El mirador del que Dave había estado hablando durante la última hora resultó ser justo lo que anunciaba. Un afloramiento rocoso que ofrecía una vista panorámica de más árboles, más rocas y más razones por las que los Cris preferían cazar en las estaciones espaciales. Dave, sin embargo, estaba encantado. «¡Guau!», anunció al bosque en general. «Esto sin duda va a subirse a las redes sociales. Toma, Jennifer. Tu fin de semana en el spa no tiene nada que ver con esto». Procedió a tomarse aproximadamente 47 fotos con diversas combinaciones de árboles, cielo y montañas lejanas de fondo. Cada foto requería una colocación cuidadosa, múltiples intentos y comentarios constantes que hicieron que Cristal se preguntara si los humanos habían desarrollado algún concepto de seguridad operacional. «Bueno, esta me hace parecer robusto pero accesible», murmuró Dave, sosteniendo su dispositivo con el brazo extendido. «Esta dice que soy uno con la naturaleza. Esta dice, definitivamente sé lo que hago aquí, y no estoy perdido en absoluto». Cristal, agazapado tras una roca a unos 30 metros de distancia, realizaba escaneos cada vez más sofisticados a este peculiar humano. Los datos biométricos de Dave no mostraban indicios de capacidades físicas mejoradas, implantes cibernéticos ni modificaciones genéticas. Su equipo era primitivo para los estándares galácticos. Su percepción de la situación parecía ser prácticamente equivalente a la de una planta de interior particularmente despistada. Y, sin embargo, de alguna manera, Dave terminaba exactamente donde Cristal necesitaba ir. El rastro de olor del objetivo pasaba directamente por el mirador y descendía por un sendero estrecho que serpenteaba a través de un denso bosque. Cristal había identificado al menos 3 posibles puntos de emboscada en esa ruta. 2 cuellos de botella naturales y un lugar que gritaba trampa en 17 idiomas diferentes. Era exactamente el tipo de camino que un criminal peligroso usaría para perder a alguien o eliminar a sus seguidores. Dave miró su mapa de papel, lo giró 90 grados, frunció el ceño, lo giró otros 90 grados, se encogió de hombros y se dirigió directamente por el peligroso camino mientras tarareaba algo sobre un hotel en California. Crixt lo seguía a una distancia profesional, con los 4 ojos buscando amenazas, mientras sus procesadores auditivos estaban sometidos a la colección de grandes éxitos de Dave. El humano parecía tener un repertorio inagotable de canciones, cada una más inexplicable que la anterior. «Así que nadie te dijo que la vida iba a ser así», cantaba Dave,
con un tono alegre y ominoso a la vez. Tu trabajo es una broma. Estás arruinado. Tu vida amorosa está muerta al llegar. El primer punto de emboscada potencial llegó y pasó sin incidentes. Dave lo atravesó mientras hablaba de los beneficios nutricionales de la mezcla de frutos secos con una ardilla que había cometido el error de acercarse demasiado. La ardilla, mostrando mayor atención táctica que su compañera humana, se retiró rápidamente a una distancia segura. En el segundo cuello de botella, Cristal desplegó microdrones de vigilancia para explorar el terreno mientras Dave se detenía para convivir con la naturaleza, lo que aparentemente implicaba hablar con una formación rocosa particularmente interesante. ¿Sabes cuál es tu problema, Rock?, dijo Dave, preparándose para otro refrigerio. No te comunicas. Jennifer dice que la comunicación es la base de cualquier relación, pero aquí estás sentado, estoico e inestable. Con razón estás soltero. Los drones de Cristal no detectaron señales de su objetivo en el cuello de botella, pero sí captaron algo interesante. El rastro de olor se hacía más fuerte. Lo que fuera que estuviera cazando había pasado por esa zona hacía muy poco. Dave terminó su discusión filosófica con el gobiano y reanudó la caminata, ahora cantando algo sobre reinas del baile y jóvenes de 17 años. Cristal empezaba a comprender por qué esta especie nunca había desarrollado los viajes interestelares. Estaban demasiado distraídos con su propio ruido como para centrarse en cosas importantes como no morir. El tercer punto de emboscada fue donde las cosas se pusieron raras. El análisis táctico de Cristal lo había identificado como el lugar perfecto para un ataque. Densa cobertura a ambos lados, visibilidad limitada, múltiples rutas de escape para un atacante y un embudo natural que obligaría a cualquiera que siguiera el rastro a una posición vulnerable. Sus sensores detectaban señales claras de perturbación en la zona. Definitivamente, algo había estado allí recientemente. Y no era solo el canto de Dave lo que había perturbado el ecosistema local. Dave, mientras tanto, se había detenido en seco en medio de la zona de caza para ofrecer frutos secos a lo que parecía un arbusto vacío. Vamos, pequeño. Dave se abalanzó, extendiendo un puñado de frutos secos hacia un grupo de hojas que definitivamente no escondía a un cazador alienígena de 2 metros de altura. Sé que estás ahí. Puedo oírte respirar. O quizás solo sea el viento. Es difícil saberlo con toda esta naturaleza alrededor. Cristal, que efectivamente estaba escondido en ese mismo arbusto y definitivamente respiraba, se quedó paralizado de horror. Era imposible que este humano primitivo lo hubiera detectado. Su camuflaje era perfecto. Sus sistemas de sigilo eran militares. Se había ocultado con éxito de criaturas con sentidos que podían detectar latidos del corazón desde la órbita. No pasa nada, continuó Dave, agitando la mezcla de frutos secos de forma tentadora. No soy de esos humanos que le temen a la vida silvestre. Bueno, excepto a los osos, las serpientes, las arañas y cualquier otra cosa con más patas o dientes que yo. Pero pareces amigable. Dave se acercó un paso más al escondite de Cristal. Luego otro. Sus primitivos ojos humanos parecían mirar directamente al punto donde estaba posicionado el sensor visual principal de Cristal. Esto era imposible. La especie de Dave no debería haber podido detectar a alguien con el entrenamiento y el equipo de Cristal. A menos que Dave no estuviera detectando a Cristal en absoluto. A menos que Dave fuera uno de esos humanos que hablaban con arbustos al azar porque eso es lo que hacen los humanos. Como cantar a todo volumen, tomar fotos de rocas y tener discusiones filosóficas con formaciones geológicas. Bueno, si no quieres la mezcla de frutos secos, te lo pierdes, dijo Dave, abandonando su conversación unilateral. Pero te lo estás perdiendo. Esto es de primera calidad. Tiene arándanos. Se alejó, continuando el sendero mientras se lanzaba a cantar lo que parecía una canción sobre alguien llamada Helene y la urgente necesidad de entrar. Cristal permaneció inmóvil un minuto más, ejecutando diagnósticos en sus sistemas de sigilo y cuestionando varias suposiciones fundamentales sobre la inteligencia humana. Todo cuadraba.
Su camuflaje seguía siendo perfecto. Su señal de calor seguía oculta. Sus emisiones electromagnéticas seguían suprimidas. Dave no lo había visto en realidad. Dave simplemente estaba loco. Esta constatación debería haber sido reconfortante. En cambio, planteó una serie de nuevas preguntas. Si Dave seguía el mismo rastro que su objetivo por pura casualidad, si Dave se mantenía en el camino correcto por pura suerte y una aparente incapacidad para perderse del todo, ¿qué decía eso del nivel de desafío de Krixtin? Más importante aún, si un humano que hablaba con las rocas y ofrecía comida a los arbustos podía navegar con éxito por ese terreno, ¿qué decía eso de la reputación profesional de Krixtal? Dejó de pensarlo y reanudó su persecución. En algún lugar. Más adelante, el criminal más peligroso de 3 sistemas estelares aguardaba, y tras él, Dave Martínez probablemente estaba a punto de empezar a cantar sobre pequeños bailarines, submarinos amarillos o cualquier otro tema inexplicable que la música humana solía cubrir. La cacería continuaría. Tenía que continuar, aunque empezaba a parecer menos una cacería y más un carísimo documental sobre la naturaleza protagonizado por el narrador más entonado de la galaxia. El momento en que Krixtal se dio cuenta de que un humano que usaba música de espectáculos como sistema de navegación lo superaba llegó aproximadamente 2 horas después, cuando Dave, de alguna manera, encontró un rastro inexistente. El objetivo de Krixtal se había desviado del camino principal y se había adentrado en un paraje sin marcar, siguiendo lo que parecía ser una huella animal tan tenue que incluso sus sensores mejorados tenían dificultades para mantener la huella. El terreno se estaba volviendo más accidentado, el bosque más espeso, y la probabilidad de atrapar a su presa sin un sofisticado equipo de rastreo se acercaba a cero. Dave echó un vistazo a su mapa al revés, anunció, bueno, esta es definitivamente la ruta panorámica, y se adentró directamente en la maleza siguiendo exactamente el mismo camino que el objetivo había tomado. Esto ya no era coincidencia. O era el montaje más elaborado de la historia galáctica, o Dave Martínez era una especie de sabio idiota cuyo talento consistía en acertar accidentalmente en todo. ¿Sabes qué, naturaleza?, dijo Dave, abriéndose paso entre una maraña de enredaderas que Krixtal había tardado varios minutos en sortear con cuidado. Hoy me estás poniendo a prueba. Pero tengo noticias para ti. Sobreviví 3 años de ejercicios de trabajo en equipo. Unos pocos árboles y algunas señales de sendero cuestionables no me van a doblegar. El olor del objetivo se hacía más fuerte. Lo que fuera que Krix estuviera cazando había pasado por allí en las últimas horas, posiblemente incluso antes. Su presa estaba cerca, quizá muy cerca, y Dave lo llevaba directo hacia ella mientras le hacía un comentario constante sobre sus problemas de pareja. Jennifer siempre decía, no tenía sentido de la orientación. Dave continuó, logrando de alguna manera pasar por encima de un tronco caído que Cristo había pasado 5 minutos analizando en busca de posibles trampas. Bueno, mírame ahora, Jennifer. Me dirijo a la naturaleza como un auténtico amante de la naturaleza. Bueno, quizá estoy siguiendo las bonitas flores, pero aún no me han llevado por mal camino. Las bonitas flores. Krixtal miró a su alrededor y se dio cuenta de que Dave tenía razón. Había un sutil patrón de plantas con flores a lo largo de la ruta. Diferentes especies, pero todas floreciendo en una línea aproximada que correspondía exactamente al camino del objetivo. Era el tipo de detalle que la mayoría de los cazadores experimentados pasarían por alto por ser demasiado obvio, demasiado natural, demasiado parecido a algo accidental en lugar de planeado. Pero Dave lo había notado. O mejor dicho, Dave lo seguía sin darse cuenta de que lo había notado, lo cual era aún más irritante. El respeto de Krixtal por la inteligencia humana aumentó un poco. Su respeto por el sentido común humano se mantuvo en números negativos. Bell, vamos, dijo Dave, al encontrarse con una pendiente pronunciada que requeriría una escalada cuidadosa. Esto definitivamente no es lo que prometía el folleto. Rutas de senderismo suaves, aptas para todos los niveles.
Estoy bastante seguro de que esto se considera montañismo a estas alturas. Dave procedió a subir la ladera usando una técnica que violaba todos los principios de seguridad en la montaña que jamás había aprendido. Se agarró a ramas que no deberían haber soportado su peso, usó rocas como asideros que deberían haberse soltado y mantuvo el equilibrio mediante lo que parecía ser una combinación de impulso e ilusiones. Funcionó a la perfección. Mientras tanto, Krixtal, con todo su equipo avanzado y siglos de experiencia, tuvo que usar sus ganchos de agarre, equipo de microescalada y sistemas de compensación gravitacional para realizar el mismo ascenso con seguridad. Para cuando llegó a la cima, Dave ya estaba 20 metros por delante, tomando fotos de lo que él llamó un hongo realmente genial. El rastro del objetivo era más fuerte que nunca. Los sensores de Krixtal prácticamente gritaban que su presa estaba cerca, posiblemente justo delante, tal vez incluso dentro del alcance visual. Este debería haber sido el momento en que todo su entrenamiento y experiencia valieran la pena, cuando acortara la distancia y completara otra cacería perfecta. En cambio, se encontró siguiendo a un humano que ahora cantaba sobre alguien llamado Mandy y le explicaba a una mariposa por qué las relaciones a larga distancia nunca funcionan. ¿Lo ves, mariposa?, dijo Dave, permaneciendo completamente quieto mientras el insecto aterrizaba en su dedo extendido. El problema con Jennifer no era la distancia, sino la comunicación. Quería que me abriera emocionalmente y compartiera mis sentimientos, pero cada vez que lo intentaba, decía que le daba demasiadas vueltas a las cosas o que era demasiado analítico. Mensajes contradictorios, ¿sabe? La mariposa, que mostraba más conciencia social que la mayoría de las especies inteligentes que Krixto había conocido, escuchó cortésmente toda la explicación de Dave antes de irse volando. Dave la observó irse con lo que parecía ser un cariño genuino. Gracias por escuchar, mariposa. Eres un buen amigo. Fue en ese momento que la visión del mundo de Krixto experimentó lo que su gente llamaría cortésmente una reestructuración significativa y lo que su terapeuta llamaría un colapso psicológico total. Dave no seguía el rastro del objetivo por casualidad. No lo conseguía a pesar de su evidente falta de entrenamiento y equipo. Lo conseguía gracias a algo que Krixto, a pesar de toda su tecnología avanzada y experiencia profesional, nunca había aprendido a hacer. Dave prestaba atención a todo. No de la forma táctica y concentrada con la que Krixto había sido entrenado para observar su entorno. No con sensores, análisis y evaluación de amenazas. Protocolos. Dave solo era consciente de las flores y las mariposas, de cómo se filtraba la luz del sol a través de las hojas, de que rocas parecían estables y que ramas soportarían su peso. Interpretaba el bosque como lo hacen los sensores de Krixt, solo que Dave lo hacía solo con sus sentidos humanos básicos y una aparente incapacidad para tomarse nada en serio. El criminal más peligroso de 3 sistemas estelares estaba más adelante, probablemente preparando la emboscada perfecta o la ruta de escape definitiva. Y Dave Martínez, que había pasado la mañana explicando los problemas de su vida a las formaciones geológicas, guiaba a un legendario cazarrecompensas directamente al objetivo con solo una comprensión intuitiva de qué camino parecía más interesante. Kix comenzaba a sospechar que su reputación profesional estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. Y lo peor era que Dave probablemente ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. La verdad golpeó a Settle como un camión de carga lleno de ironía cuando Dave dejó de cantar a mitad de verso y dijo: «Oh, hola, pequeño. Pareces asustado». Frente a ellos, en un pequeño claro rodeado de la clase de árboles antiguos que probablemente habían estado juzgando a todos desde antes de que la especie de cristal descubriera que el fuego era el objetivo. Era del tamaño de un gran animal doméstico, cubierto de un pelaje iridiscente que cambiaba de color como el aceite sobre el agua, con 6 patas delicadas y ojos que transmitían más inteligencia que la de la mayoría de los senadores para los que Krixtal había trabajado. También era, obviamente, completamente inofensivo. Más que inofensivo, era hermoso como lo son las cosas cuando se adaptan perfectamente a su entorno,
como una obra de arte viviente que hubiera salido de un museo y hubiera decidido establecerse en la naturaleza. Pero también estaba claramente aterrorizado. La criatura estaba acurrucada contra la base de un enorme roble, temblando de agotamiento y miedo. Su pelaje había perdido casi todo su brillo, apagado por el estrés y la fatiga. Una de sus patas parecía estar herida, y cuando vio la enorme figura de Krixt emergiendo de la maleza, emitió un sonido que era mitad gemido, mitad nota musical, y totalmente desgarrador. «Vaya, tranquilo», dijo Dave, agachándose de inmediato y haciéndose más pequeño. «No voy a hacerte daño. Nadie te va a hacer daño». La voz de Dave había cambiado por completo. Habían desaparecido la charla alegre y el canto desafinado. Era la voz de alguien que entendía exactamente lo que veían y lo que necesitaba. «Eres un guardián de la armonía luminiana, ¿verdad?», dijo Dave en voz baja. Creía que se habían extinguido. El mundo de Crux se inclinó y se desvió por completo de su eje. Dave sabía que era esta criatura. Dave, que había pasado la mañana discutiendo filosóficamente con rocas y ofreciendo frutos secos a los arbustos, acababa de identificar una de las especies más raras de la galaxia conocida. Una especie que la mayoría de los xenobiólogos consideraban mítica, una especie que Krixt, a pesar de sus extensas bases de datos y su avanzado equipo de escaneo, no había logrado reconocer. «Sí, eso creía», continuó Dave, sentándose con las piernas cruzadas a unos 3 metros de la criatura. «Mi compañero de cuarto en la universidad estudiaba xenobiología. Escribió su tesis sobre especies teóricamente extintas. Ustedes son de las colonias de Andrómeda, ¿verdad? Las que fueron evacuadas durante los conflictos mineros». El temblor de la criatura comenzó a disminuir ligeramente. Todavía estaba asustada, lista para salir corriendo a la primera señal de peligro, pero algo en la presencia de Dave la calmaba claramente. «La cosa es así, pequeño», dijo Dave, sacando su botella de agua y dejándola en el suelo entre ellos. «No sé cómo terminaste aquí, pero ahora estás a salvo. He estado manteniendo todo lo que te da miedo lejos de ti todo el día. Todo el día. Todo el día». Krixtal repasó la línea de tiempo en sus bancos de memoria y sintió que algo que podría haber sido su alma abandonaba su cuerpo por las vías respiratorias. El fuerte canto de Dave no había sido casual. Había sido deliberadamente desagradable, diseñado para ahuyentar a los depredadores. Sus frecuentes paradas y su torpeza general no habían sido incompetentes. Le habían dado tiempo a la criatura para descansar y adelantarse a cualquier persecución. Su ruta a través del bosque no había sido pura suerte seguir flores bonitas. Dave había estado alejando a toda amenaza potencial de una criatura asustada y herida que necesitaba protección, incluyendo a Cristal. «Supuse que alguien podría estar siguiéndote», continuó Dave, aún hablando con ese tono suave y tranquilizador. «Por eso he estado haciendo tanto ruido. A la mayoría de los depredadores no les gustan los humanos ruidosos e impredecibles. Somos molestos, pero también peligrosos cuando queremos». El guardián de la armonía emitió un suave trino que los protocolos de traducción de Krixt identificaron como una mezcla de gratitud y agotamiento. Dave asintió como si lo entendiera perfectamente. «Lo sé, amigo. Sé que estás cansado, pero ya casi estás a salvo. Hay una reserva natural a unos 5 kilómetros de aquí. Prohibido cazar, no minar, no tener intereses corporativos, solo árboles y paz y tranquilidad. Puedes descansar allí todo lo que necesites». Prixel revisó los archivos de su misión con creciente horror. El criminal más peligroso de 3 sistemas estelares no era un criminal en absoluto. Era un refugiado. Los gobiernos colapsados habían estado minando. Corporaciones cuyas operaciones habían sido suspendidas por las leyes de protección ambiental. La colonia minera desaparecida había sido evacuada para proteger a criaturas exactamente como esta. Su cliente no lo había contratado para capturar a un criminal.
Lo habían contratado para eliminar al último testigo superviviente de lo que probablemente fue el mayor desastre ambiental de la historia galáctica reciente. Y Dave Martínez, excursionista de fin de semana y aparente santo, se había pasado el día entero protegiendo a la criatura de cristal sin siquiera saber que Crix existía. De acuerdo, pequeño, dijo Dave, poniéndose de pie lentamente. Voy a empezar a caminar hacia la reserva. Sígueme cuando estés listo, al ritmo que te convenga, y si ves a otros humanos, no te preocupes. La mayoría estamos bien. Bueno, excepto Jennifer, pero ella tiene sus propios problemas. Dave recogió su mochila y empezó a caminar, tarareando algo suave y melódico que pareció calmar aún más a la criatura. Tras un momento de vacilación, el guardián de la armonía lo siguió cojeando, manteniéndose lo suficientemente cerca como para sentirse seguro, pero lo suficientemente lejos como para correr si era necesario. Crical permaneció oculto tras su árbol, observando la operación de protección de la fauna más exitosa que jamás había presenciado, llevada a cabo por alguien que probablemente creía que la conciencia táctica era una especie de bebida energética. Su misión había terminado. No completada, simplemente terminada. Podía presentar un informe alegando que su objetivo había eludido la captura, cobrar sus gastos e intentar salvar lo que quedaba de su dignidad profesional. O podía hacer algo que nunca se le había ocurrido en 3 siglos de caza. Podía hacer lo correcto. Prix alcanzó a Dave y a su improbable compañero a unos 800 metros de la reserva natural. No fue difícil. Dave avanzaba despacio, deteniéndose con frecuencia para dejar descansar al armonioso y cantando algo que sonaba como una nana mezclada con una canción de senderismo. Tranquilo, tranquilo, gruñó Dave suavemente. No dejes que el ruido de tus propias ruedas te vuelva loco. La criatura pareció encontrar esto relajante, lo que decía algo profundo sobre las habilidades musicales de Dave o los efectos terapéuticos de las tonterías humanas en la fauna traumatizada. Cristal se quitó el camuflaje y salió a campo abierto unos 20 pies delante de ellos. Mantuvo las 4 manos visibles y no amenazantes, aunque sospechaba que para la mayoría de los humanos, un extraterrestre de 7 pies de altura con armadura natural era inherentemente amenazante independientemente de su postura. Dave dejó de caminar y parpadeó con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que su día estaba a punto de volverse significativamente más complicado. «Oh», dijo Dave. «Hola». El guardián de la armonía inmediatamente se movió detrás de Dave, usando al humano como escudo mientras emitía sonidos suaves y angustiados. Dave instintivamente se movió para mantenerse entre la criatura y Crictol a pesar de que estaba enmascarado por aproximadamente 400 libras y no parecía portar ningún arma más sofisticada que una navaja suiza. «Está bien», dijo Dave, aunque no estaba claro si estaba hablando con la criatura o consigo mismo. Un extraterrestre grande y aterrador no necesariamente significa un extraterrestre malo y aterrador. ¿Verdad? Quiero decir, estadísticamente, la mayoría de los encuentros con especies desconocidas probablemente sean más incómodos que fatales. Crix había practicado esta conversación durante su acercamiento, repasando varias explicaciones y justificaciones. Ninguno de ellos parecía adecuado. «Ahora te debo una disculpa», dijo finalmente. Dave inclinó la cabeza con la expresión de alguien que intenta procesar información que no encaja en ninguna de sus categorías existentes. «¿Para qué? O estar en tu camino». Cristal dijo, «Has estado haciendo un trabajo importante hoy y yo he estado interfiriendo en él». Aparentemente esto no era lo que Dave esperaba escuchar. Miró a su alrededor como si estuviera comprobando si había otros humanos cerca que pudieran estar mejor equipados para manejar esta situación. «Lo siento. ¿Qué trabajo importante?», preguntó Dave. «Solo estoy de excursión. Bueno, caminar y tratar de ayudar a este pequeño a encontrar un lugar seguro». «¿Eres como un guardaparque? ¿Los extraterrestres tienen guardaparques?». El propio Cristal en la situación sin precedentes de explicar su profesión a alguien que accidentalmente lo había hecho completamente irrelevante en ella. «Soy un cazarrecompensas», dijo.
Me contrataron para capturar a lo que me dijeron que era un criminal peligroso. Resulta que mi cliente me mintió. Tu amigo no es un criminal. Es un refugiado. Y lo has estado protegiendo todo el día de gente como yo. David procesó esta información con la misma expresión pensativa que había usado cuando hablaba de las relaciones con las formaciones geológicas. Entonces, ¿estás diciendo que accidentalmente me involucré en algún tipo de situación política interestelar? Sí. Y yo, sin saberlo, he estado protegiendo a una especie alienígena en peligro de extinción mientras tú, sin saberlo, la estabas cazando. Sí. Y ahora te disculpas conmigo porque te sientes mal por ser parte de lo que es básicamente un encubrimiento ambiental a escala cósmica. Crix estaba empezando a comprender por qué la exnovia de Dave lo encontraba frustrante. El ser humano tenía una capacidad desconcertante para atravesar situaciones complicadas e identificar sus elementos esenciales. Eso es sorprendentemente exacto, admitió Crystal. Dave asintió pensativamente. Luego buscó en su mochila y sacó una pequeña bolsa de mezcla de frutos secos. Se lo ofreció a Crystal. ¿Quieres un poco? Tiene arándanos. De todas las posibles respuestas para aprender sobre la conspiración intergaláctica y el terrorismo ambiental, ofrecer bocadillos no estaba en la lista de posibilidades de Crystal. Pero claro, Dave había pasado todo el día sorprendiéndolo. Gracias, dijo Crux, aceptando un pequeño puñado de nueces y frutos secos. Esto es muy amable. No hay problema, dijo Dave. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me arrestarás por interferir con tu casa? ¿Necesito llamar a un abogado? ¿Los extraterrestres tienen abogados? Voy a presentar un informe diciendo que mi objetivo eludió la captura. Crystal dijo, mi cliente se sentirá decepcionado, pero tendrá que encontrar a alguien más que haga el trabajo sucio. En cuanto a ti, probablemente deberías llevar a tu amigo a esa reserva antes de que oscurezca. Dave miró al guardián de la armonía, que todavía lo usaba como escudo, pero había dejado de emitir sonidos angustiados. Sí, el pequeño ya ha pasado por bastante emoción por un día. ¿No es así, amigo? La criatura emitió un suave trino musical que sonó casi como un acuerdo. Bueno, dijo Dave, cargándose la mochila al hombro. Esto ha sido educativo. No todos los días accidentalmente te conviertes en parte de un esfuerzo intergaláctico de conservación de la vida silvestre. Jennifer nunca va a creer esta historia. Comenzó a caminar hacia la reserva, luego se detuvo y miró a Crystal. Oye, si alguna vez vuelves a visitar la zona y quieres hacer algo de senderismo en lugar de cazar, hay algunos senderos realmente agradables por aquí. No hay criminales peligrosos, solo árboles y rocas, y alguna que otra conversación filosófica con la vida salvaje local. Durante el invierno notó a Casriel alejarse del humano con el ceño fruncido y a su improbable pupilo desapareciendo en el bosque que había servido como telón de fondo para el día más humillante de su carrera profesional. Dave seguía cantando algo sobre caminos largos y sinuosos, y su voz ya se estaba desvaneciendo en la sinfonía general de pájaros, insectos y hojas susurrantes. Por primera vez en siglos, Kik se preguntó cómo sería caminar por un bosque sin cazar nada en absoluto, solo para ver lo que había allí, solo para escuchar lo que tenía que decir. Tal vez después de presentar su informe y cobrar sus gastos, investigaría esas rutas de senderismo que Dave había mencionado. Después de todo, su tasa de éxito ya no era perfecta. También podría probar algo nuevo. Y quién sabe, tal vez los árboles tendrían mejores consejos sobre relaciones que su terapeuta.